Ok. ¿Escuchan? Sí, Ahora sí. profe. Sí, ok. profe. Es que estos audífonos tienen aquí un botón y a veces me recuesto así y se me queda en silencio. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el tema del estudio de las emisiones atmosféricas, ¿verdad? Y todo lo que contempla, todo lo que esto contempla. Sonido del equipo. Entonces, vamos a hablar de la atmósfera, ¿verdad? La atmósfera son una serie de capas que están sobre la superficie de la Tierra y que su función fundamental es permitir, bueno, regular la temperatura de la superficie de la Tierra y permitir, ¿verdad? Todas las actividades que hacemos protegiéndonos de las radiaciones que provienen del Sol, ¿verdad? Entonces aquí puse un esquema con cada una de una clasificación, porque hay diferentes clasificaciones de las capas que componen la atmósfera, ¿verdad? Lo cierto es que nosotros en la troposfera, ¿verdad? Que es la primera capa, realizamos todas las actividades y en la troposfera es donde se introducen también todos los gases que se emiten desde la superficie de la Tierra y también del agua, ¿verdad? Y por la variación de la presión y la temperatura, básicamente esos gases se mezclan, ¿verdad? Y se transportan hasta llegar, ¿verdad? Algunos a la mesosfera. Pero la función entonces básica de la atmósfera es protegernos de los diferentes rayos ultravioleta que provienen del Sol, ¿verdad? Y para eso tenemos la capa de ozono que se encuentra en la estratosfera, ¿verdad? Este ozono es un ozono natural, a diferencia de el ozono troposférico, que no sé si lo han escuchado, que se genera a nivel del suelo por la combinación de los compuestos orgánicos volátiles con los óxidos de nitrógeno, ¿verdad? Y la radiación solar se genera un ozono que se llama ozono estratosférico, troposférico, que es perjudicial para la salud. Entonces, vamos a ver diferentes características que tiene la atmósfera, ¿verdad? Como les decía, la troposfera es la primera capa que está en contacto con la superficie de la Tierra. Tiene una particularidad, ¿verdad? Mide más o menos, bueno, dependiendo de la literatura que usted consulte, ¿verdad? Entre 0 y 12 kilómetros, ¿verdad? Tiene hacia arriba. Tiene un gradiente de temperatura negativo, de manera tal que entre más arriba estamos en la troposfera, más fría es la temperatura, ¿verdad? Eso hace entonces que los gases que se emiten en la superficie de la Tierra tiendan a subir, ¿verdad? Y básicamente cuando esas masas de gases calientes suben, ¿verdad? El gas frío tiende a bajar. Entonces genera este movimiento en la troposfera que hace que los gases se integren, ¿verdad? Con toda la masa de aire que tenemos aquí. Entonces, por la diferencia de presión, por la diferencia de temperatura, perdón, ¿quién está esperando? Todos se están integrando todos están con la cuenta de Estudiantec, integrados al grupo, perdón. Ok, entonces estaba diciéndoles, ¿verdad? Que la troposfera tiene más o menos en promedio 12 kilómetros, porque dependiendo de donde nos encontremos sobre la superficie de la Tierra, ¿verdad?
La distancia puede ser menor o mayor, pero en promedio unos 12 kilómetros. Tiene un gradiente de temperatura negativo, de manera tal que entre más arriba estamos, más fría es, ¿verdad? Ese gradiente de temperatura y ese cambio también en la presión por la superficie terrestre genera los vientos y las brisas, y esos movimientos de las masas de aire en la troposfera, ¿verdad? Hacen que los contaminantes los compuestos, no hablemos de contaminantes, compuestos, porque hay compuestos que son naturales, ¿verdad? Que se emiten desde la superficie terrestre, ¿verdad? Los ciclos biogénicos del azufre, del nitrógeno, del carbono, ¿verdad? Son procesos naturales. La descomposición de la materia orgánica genera CO2 que se introduce en la troposfera, ¿verdad? Y que por los gradientes de temperatura y presión se generan los vientos y las brisas y hacen que básicamente la troposfera sea como una licuadora, ¿verdad? Se introducen los gases y se mezclan. Entonces no tenemos una concentración puntual de ciertos gases, sino que se van dispersando y se van moviendo, lo vamos a ver, a través de la troposfera. Hay algunos contaminantes que tienen mayor permanencia, ¿verdad? Como los clorofluorocarbonos, que entonces suben más y los encontramos presentes en todo lo que se llama la homosfera, que sería la troposfera, estratosfera y mesosfera, ¿verdad? Ahí se difunden los gases, y los gases que tienen un tiempo de residencia mayor y son más estables, pues tienden a subir más en la atmósfera, ¿verdad? En la estratosfera, que es la siguiente capa después de la troposfera, encontramos un gradiente de temperatura que es positivo, ¿verdad? Quiere decir que entre mayor altura tengamos, mayor es la temperatura. Y si ven esta línea, ¿verdad? Van a ver que el gradiente de temperatura a lo largo de cada una de las capas de la atmósfera va variando, ¿verdad? Lo que da unas características muy particulares a esta capa de gases que básicamente permite la vida en la Tierra. Entonces, como les decía antes, hay procesos que son naturales, hay contaminantes, ¿verdad? Compuestos, no contaminantes. Compuestos que están presentes de manera natural en la atmósfera, pero que por las actividades antropogénicas hemos alterado ese equilibrio, generando lo que se llama el calentamiento global, ¿verdad? Entonces, en esta lámina que tenemos aquí, ¿verdad? De este lado vemos qué es lo que sucede con la energía solar, ¿verdad? Que por radiación se emite, ¿verdad? Desde el sol, atraviesa las capas de la atmósfera, ¿verdad? Aquí tenemos, digamos, un flujo de energía de 341 kilowatts por metro cuadrado, y básicamente ese flujo de energía parte es reflejada por las nubes y los aerosoles, ¿verdad? Aerosol es una mezcla, ¿verdad? Que puede tener partículas de líquido o partículas de sólido, ¿verdad? Entonces, esos aerosoles y las nubes reflejan parte de esa energía que viene del sol, ¿verdad? Y vuelve a salir hacia el espacio. Parte de la energía es reflejada absorbida por la superficie, y parte es reflejada por la superficie, ¿verdad? Esto sería el proceso, aquí en amarillo, el proceso natural sin la presencia de las actividades antropogénicas, ¿verdad? Las actividades antropogénicas son aquellas que son generadas por el hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, con el uso de los combustibles fósiles, lo que hemos hecho es introducir una cantidad de energía, ¿verdad? Que va desde la superficie hacia arriba, y básicamente hay una serie de gases que se acumulan, ¿verdad? Son los gases de efecto invernadero. Son gases, diferentes tipos de gases que tienen una particularidad, y es que sumamente estables, no reaccionan con nada,
y tienen un tiempo de permanencia en la atmósfera de hasta 100 años, por eso se llaman gases de efecto invernadero. Hay otros gases que se introducen a la atmósfera, ¿verdad? Que son sumamente reactivos, entonces como los radicales se introducen también en la atmósfera, pero reaccionan con otros componentes de la atmósfera generando otras especies, ¿verdad? Entonces su tiempo de permanencia es mucho más corto. Y los gases de efecto invernadero tienen la particularidad de que son estables y que por lo tanto pueden subir más en las capas de la atmósfera y permanecer, ¿verdad? Generando el efecto invernadero, que básicamente lo que es que las emisiones, las radiaciones que salen de la superficie de la Tierra chocan con esa capa de gases de efecto invernadero y hace que entonces que la radiación sea retornada y genere el calentamiento, el aumento de la temperatura promedio de la Tierra, ¿verdad? Alterando pues todos los patrones del clima, generando lo que se llama variabilidad climática, que son los eventos con los que estamos lidiando, ¿verdad? Como las bombas de frío, los tornados, ¿verdad? Todos los eventos extremos climáticos que estamos viviendo, ¿verdad? Que ya para nadie es un secreto lo que está sucediendo. Ok, pero entonces esos gases de efecto invernadero, ¿verdad? Como les dije, tienen esa particularidad, son estables y tienen un tiempo de permanencia muy alto, entonces alteran el ciclo natural al evitar que la radiación que viene del sol salga como el proceso natural y se queda acumulado en las capas más bajas de la atmósfera, alterando todos los patrones climáticos por el aumento de la temperatura, ¿verdad? Entonces, tenemos el ciclo natural del carbono, ¿verdad? El ciclo natural del carbono lo que hace es tomar el CO2 que está en la atmósfera y a través de la fotosíntesis con la energía solar, fijarlo en la Tierra, ¿verdad? Y básicamente, si vemos solamente el ciclo natural, la emisión de total de carbono es menor a la captación natural, ¿verdad? Entonces quiere decir que se capta más de lo que se emite, solo en el proceso natural. El efecto de las actividades humanas o las actividades antropogénicas colocan 8,7 gigatoneladas de carbono por año, ¿verdad? Haciendo entonces que aumente el contenido de la atmósfera, el contenido de carbono en la atmósfera aumenta 4 gigatoneladas de carbono por año, ¿verdad? Esto es un estimado, obviamente, que es algo que varía. Ahora, aquí es importante que entendamos, ¿verdad? Varios términos. Entonces, tenemos un incremento anual del carbono atmosférico neto, ¿verdad? Tenemos mecanismos naturales en el ciclo del carbono, no solamente participan las plantas, sino participa también el mar, ¿verdad? Y básicamente lo que hacen es que a través de la fotosíntesis y con la energía solar, ¿verdad? Se fija el CO2. Luego esa biomasa de las plantas también, bueno, se descompone, ¿verdad? Y entra carbono al suelo. La descomposición de la materia orgánica devuelve parte del CO2 a la atmósfera. Y también pasa algo similar en el mar, ¿verdad? Hay un intercambio gaseoso de emisiones, porque aquí hay una fotosíntesis que genera el fitoplancton, ¿verdad? Entonces fijan no solamente el CO2 emitido por el mar, sino también parte del CO2 que proviene de los combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces el mar forma parte del ciclo de carbono. Y aquí damos lo importante es que todas las reservas que tenemos de combustibles fósiles, pues las hemos ido sacando, ¿verdad? De donde están fijas en el suelo y básicamente por el uso de los combustibles fósiles, pues hemos colocado este carbono que estaba fijo aquí, lo hemos devuelto
lo hemos devuelto a la atmósfera, ¿verdad? Entonces, el mecanismo natural de fijación de carbono, pues se hace insuficiente porque básicamente lo que estamos emitiendo es mayor a lo que se está fijando, ¿verdad? Aquí es donde es importante el tema, digamos, de la reforestación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los árboles son básicamente un laboratorio natural donde podemos fijar CO2, ¿verdad? No solamente se emite CO2, ¿verdad? Todos los gases de efecto invernadero se traducen en términos de CO2 para tener un solo estándar, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos, diferentes gases que se emiten a la atmósfera y que tienen lo que se llama un potencial de calentamiento global, ¿verdad? Básicamente está relacionado, como ya les indiqué, por cuánto permanece ese gas en la atmósfera, ¿verdad? Y cómo participa en ese taponamiento, por decirlo así, que impide la salida de la energía hacia el espacio. Entonces, vamos a hablar desde ahora, señorita. ¿Puede volverse dos filminas? Ajá, ahí. Mm, a esta, Eh, no, esa, esta. ajá. Ajá. Ahí, ¿cómo es que la captación natural es mayor que la emisión? ¿Cómo es que la captación natural es mayor que la emisión? Ajá, ¿cómo se capta más de lo que se emite? Porque aquí, digamos, en los procesos naturales y en las actividades antropogénicas, ¿verdad? El CO2 que se genera es por la descomposición de la materia orgánica, básicamente, ¿verdad? Entonces, el proceso de la fotosíntesis deja fijo el carbono, por ejemplo. Si usted tiene una plantación de árboles, ¿verdad? Conforme el árbol va creciendo, ¿verdad? Tiene mayor capacidad para captar carbono, ¿sí? Cuando la materia orgánica se descompone, tiene una tasa de descomposición que es, bueno, tiene cierta velocidad, pero el CO2 permanece fijo mayor tiempo en toda la biomasa de los árboles, ¿verdad? Llámese las raíces, llámese el tronco y llámese todas la- las hojas, ¿verdad? ¿Sí me expliqué? Como que el carbono que queda fijado está Es contado dentro de la captación total. correcto, Ok, correcto, entiendo. ¿verdad? Por eso es que se capta más de lo que se emite. Me explico. Porque no todo el carbón, o sea, usted tiene una plantación, vamos a ponerle un ejemplo, una plantación comercial de teca, no sé, de cualquier madera que se utilice de forma controlada. Entonces, conforme esa plantación va creciendo del momento, digamos, en que usted la siembra a que los árboles están maduros, pueden pasar 7 años. Bueno, depende de la especie de madera, ¿verdad? Este, hay árboles que son de crecimiento rápido, hay otros que son de crecimiento lento, ¿verdad? Y conforme el árbol va desarrollándose, va fijando más carbono, ¿verdad? ¿Sí me expliqué? Y no solamente fija carbono en el tronco, sino también fija carbono en las raíces y en toda la cobertura superior, digámoslo así, del árbol. ¿Sí me explico? Entonces, conforme la plantación se va desarrollando, va fijando más carbono. Sí, hasta que el árbol esté maduro. O sea, em, tarda más un árbol en crecer y fijar más carbono, ¿verdad? Y la biomasa, digamos, que se descompone, o sea, los árboles que mueren a una tasa más lenta de lo que crecen. ¿Sí me expliqué, Rebeca? Sí, profe. Ujú. Entonces, por eso es que la captación natural es mayor que la emisión. Ahora, este Gracias. equilibrio, ¿ah? Vean que aquí no estamos contando lo que pasa en el mar. Por eso es que es importante también considerar que el fitoplancton también este, contribuye a la fijación del CO2, ¿verdad?
Y también aquí hay un proceso de descomposición y también hay una emisión, ¿verdad? Entonces no solamente es la parte de la Tierra, sino también la parte de la hidrosfera. Sí, puedo seguir. Sí, sí quedó claro. Más adelante, cuando veamos los sistemas de gestión de carbono neutralidad, ahí voy a incluso darles el dato de cuánto puede fijar un árbol cuando uno hace, por ejemplo, un proyecto de compensación. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo para poder determinar cuánto en un terreno, digamos, cuánto carbono se puede fijar, ¿verdad? Son datos que debemos conocer, o sea, no es nuestra área de expertise, ¿verdad? Eso es más del expertise de los ingenieros forestales, pero... Profe, me parece que se silenció. Ajá. ¿Me escuchan? Ya, ahora sí. ¿Desde dónde dejaron de oír? Tienen para ver cómo hago para no dejar que ese botón se apriete. Desde donde estaba hablando de los ingenieros forestales. Ah, ok, entonces, que eso es más del expertise de ellos, pero sí es sumamente interesante, por lo menos tener una referencia, ¿verdad? A la hora de decir a la hora de decir cuánto carbono puede fijar cierto terreno que tiene cierta tipo de vegetación, ¿verdad? Entonces poder hacer como una estimación así, a grosso modo, de cuánto carbono se puede fijar ahí, ¿verdad? Hay varios proyectos de graduación de sus compañeros, ¿verdad? Que han estado relacionados con ese tema. Hay más, si tienen consultas me interrumpen porque no los veo, entonces no me doy cuenta, pero con toda confianza me interrumpen. Entonces, hasta ahí quedó claro. Sí, profe. Ok, entonces todo esto es importante. Yo sé que ustedes han escuchado mucho de estos temas, en términos general la gente habla mucho de eso, pero lo importante es como generar una base para que los términos que vayamos a usar adelante, ¿verdad? Vean que están relacionados con todo lo que tiene que ver con el ciclo del carbono, ¿verdad? Y por qué todo lo traducimos en términos, aunque hay otros gases de efecto invernadero, todo se traduce a un mismo estándar que serían las toneladas de CO2 equivalente. Por eso se llaman, cuando se habla de un inventario, ¿verdad? De alguna actividad, se habla cuando se habla de la huella, se habla en términos de toneladas de CO2 equivalente, ¿verdad? Es porque al CO2 se le da un potencial de calentamiento global de 1 y con respecto a ese CO2, ¿verdad? Se traducen el resto de los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Hay gases que tienen, no sé, como el CH4, que tiene 21 veces el potencial de calentamiento global del CO2, pero hay otros que son mucho más dañinos que el CH4, ¿verdad? Que están en menor presencia en la atmósfera y que es necesario eliminar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí el meollo del asunto es que nosotros, con el uso de los combustibles fósiles, el cambio del uso de suelo, la deforestación, ¿verdad? Muchas actividades humanas, la ganadería, ¿verdad? También hemos básicamente alterado el ciclo natural del carbono, bueno, y de otros como el nitrógeno y el azufre. Ok, entonces, producto de la combustión obtenemos lo que se llaman contaminantes primarios. Estos que tenemos aquí se los presento, ¿verdad? Son contaminantes primarios, que sería el monóxido de carbono, los óxidos de azufre, los hidrocarburos, compuestos orgánicos volátiles también, ¿verdad? Hidrocarburos, compuestos orgánicos volátiles, los óxidos de nitrógeno y las partículas, el material particulado, ¿verdad? Entonces, todos estos son gases y estos son un material particulado que
permanece en suspensión en la atmósfera, ¿verdad? Entonces, y da superficie para que sobre ese material particulado se depositen otros contaminantes, ¿verdad? Por ejemplo, los metales pesados y con otros componentes que están presentes en la atmósfera, den origen a otros compuestos que se llaman compuestos secundarios, que son mucho más peligrosos, ¿verdad? Entonces, igual, estos contaminantes primarios, ¿verdad? Tienen otros efectos sobre la atmósfera, no son gases de efecto invernadero, estos son contaminantes primarios, ¿verdad? Y no están relacionados con el ciclo del carbono, donde, digamos, tenemos al CO2, que es el producto de las actividades antropogénicas en general. ¿Ok? Pero entonces vamos a hablar de los que son gases de efecto invernadero y vamos a hablar de otros tipos de contaminantes, ¿verdad? Estos se llaman contaminantes primarios, aparecen en la legislación, ¿verdad? Y tienen otros efectos directos porque quedan en la troposfera, ¿verdad? Entonces afectan directamente la salud. Entonces, vamos a hacer en esta lámina el estudio de las emisiones. Eso es lo que vamos a ver a lo largo del curso. Vamos a hablar de las emisiones. Ahí vamos a hacer la diferenciación entre lo que son gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero tienen efecto directo sobre el calentamiento global y por lo tanto el cambio climático, ¿verdad? Vamos a ver que se emiten otros tipos de contaminantes, los contaminantes primarios, y estos contaminantes primarios entran en los patrones del clima, ¿verdad? Ya les dije, vientos y brisas hacen que básicamente estos contaminantes se dispersen, entren en contacto con la energía solar y básicamente generen lo que se llaman contaminantes secundarios, ¿verdad? Aquí en los contaminantes secundarios tenemos ácido sulfúrico, ácido nítrico, el ozono, ¿verdad? Este ozono es ozono troposférico, que es se da por la combinación, perdón, de los compuestos orgánicos volátiles con los óxidos de azufre, ¿verdad? Esto en presencia de la luz solar da origen al ozono troposférico, ¿verdad? Que lo que hace es mata los tejidos vivos cuando hay una alta concentración de este ozono troposférico, ¿verdad? Entonces tenemos, perdón, los contaminantes secundarios. Aquí hablamos entonces de dispersión, hablamos de transformación química y vamos a llegar entonces primero al concepto de emisión, cuando hablamos de calidad del aire y lo que nosotros respiramos, ¿verdad? En lo que las edificaciones y las personas están en contacto, ¿verdad? Y los efectos que estos contaminantes secundarios pueden provocar sobre la salud. Y vamos, ¿verdad? Más adelante en el curso a hablar de los diferentes tipos de fuentes de emisión y nos vamos a concentrar con los equipos de control de emisiones que lo que buscan es evitar que todos estos contaminantes lleguen a la atmósfera, ¿verdad? Pero necesitamos conocer, digamos, el panorama total de lo que tiene que ver con las emisiones atmosféricas. Bien, después vamos a retomar esto es como una introducción. Entonces les decía que de los diferentes tipos de contaminantes que entran a la atmósfera, ¿verdad? La clasificación se hace dependiendo de su tiempo de residencia, o sea, de qué capacidad tienen esos compuestos de permanecer en la atmósfera y su capacidad de moverse en la atmósfera. Vamos a ver que hay patrones que tiene la atmósfera que hace que estos contaminantes, no importa dónde se emitan, la atmósfera tiene carácter global, ¿verdad? Entonces, si un contaminante se emite aquí en Costa Rica o se emite en Rusia, ¿verdad? Eventualmente entra a los patrones que tiene la atmósfera, los diferentes ciclos y celdas, y por eso podemos encontrar esos contaminantes en los polos después de cierto tiempo, ¿verdad? Básicamente porque al incorporarse en las diferentes celdas que tiene
tiene la atmósfera, ¿verdad? Esos contaminantes se van moviendo. Entonces tenemos, aquí es importante ver que estos que están aquí, clorofluorocarbonos, ¿verdad? Metano, algunos halogenuros, estos son los que se llaman gases de efecto invernadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un tiempo de residencia en la atmósfera de 100 años y una capacidad de moverse, ¿verdad? Entre los hemisferios, porque permanecen mucho tiempo en la atmósfera y son sumamente estables, ¿verdad? Los clorofluorocarbonos son los responsables del hueco de ozono, y entre las medidas que se han tomado ha sido eliminar todas las fuentes para lograr, digamos, en la actualidad, que ese hueco en la capa de ozono o estratosférica se vaya cerrando. Ok. Tenemos estos, ¿verdad? Que son contaminantes con un tiempo de residencia intermedio que va entre horas y años. Esta escala, perdón que no se las expliqué, esta escala va desde segundos, horas, días, años, hasta 100 años. Entonces, y aquí la distancia que esos contaminantes pueden recorrer en la Tierra desde el momento que se introducen a la atmósfera. ¿Ok? Entonces, les decía, estos son la clasificación de gases de efecto invernadero, está relacionado con el tiempo que permanecen en la atmósfera, ¿verdad? Y las distancias que pueden recorrer. Entre más estable, mayor capacidad de pasar entre las capas de la atmósfera y permanecer ahí, ¿verdad? Entonces, estos son los gases de efecto invernadero. Pero, ¿verdad? Hay otros contaminantes atmosféricos que tienen un tiempo de permanencia menor, ¿verdad? Y generan otros efectos sobre la atmósfera, ¿verdad? Entonces es importante controlarlos. Entonces, aquí tenemos algunos, estos son radicales, ¿verdad? Que tienen un tiempo de permanencia de segundos, ¿verdad? Entonces reaccionan con otros contaminantes para generar contaminantes secundarios, ¿verdad? Y aquí tenemos otro grupo de contaminantes, ¿verdad? Que tienen un tiempo de permanencia entre horas y años, que también, ¿verdad? Permanecen más tiempo y pueden recorrer mayores distancias, ¿verdad? Entonces, los que generan, por ejemplo, la lluvia ácida, los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno, ¿verdad? Vean que tienen un tiempo de permanencia mayor, lo que quiere decir que permanecen en la atmósfera, entran en contacto con el vapor de agua, ¿verdad? Generando ácido sulfúrico, ácido nítrico, ¿verdad? Que disueltos en agua caen en forma de lluvia, acidificando el suelo y los cuerpos de agua, ¿verdad? Entonces tenemos aquí lo importante que quiero que tengan claro, qué son gases de efecto invernadero y qué son contaminantes atmosféricos. O sea, contaminantes atmosféricos son todos, pero los gases de efecto invernadero son gases que tienen un tiempo de residencia muy grande, ¿verdad? Y que por lo tanto se pueden desplazar a los diferentes puntos de la atmósfera, evitando que la radiación salga al espacio y provocando el efecto de calentamiento global. Ok. Profe, Hola. hola. Bajo eso que usted acaba de decir, entonces cualquier compuesto que tenga un tiempo de residencia muy grande, no importa su composición, va a ser un gas de efecto invernadero. Sí, siempre y cuando sea estable, sí. De Ok. hecho, aquí les voy a enseñar, ¿verdad? Los gases de efecto invernadero, bueno, como les decía, el dióxido de carbono, ¿verdad? Porque es el mayor componente de la atmósfera, entonces a este se le asigna un potencial de calentamiento global de 1, pero tenemos otros como el metano, que tiene un potencial de calentamiento global 21 veces mayor al del dióxido de carbono, el óxido nitroso, que tiene 310 veces mayor que el CO2, los clorofluorocarbonos, que tienen un potencial de calentamiento global entre 1 y 12,000 veces mayor. Entonces ha habido programas para, por ejemplo, hacer el cambio de refrigerantes, ¿verdad? Y dejar de usar este tipo de refrigerantes por
algunos que no afecten la capa de ozono. Y por ejemplo, tengo el hexafluoruro de azufre que se utiliza en las plantas de generación eléctrica, que tiene un potencial, o se usaba, porque han sido, digamos, los primeros programas buscaron sustituir este tipo de gases, ¿verdad? Con potenciales de calentamiento global mucho mayores, ¿verdad? Que estos, digamos, que son más conocidos por nosotros. Entonces, por ejemplo, el hexafluoruro de azufre tiene un potencial de calentamiento global 23.900 veces mayor al del CO2. Entonces, atacaron estas fuentes primero y pues ahora estamos trabajando con todo lo demás. Pero estos son gases de efecto invernadero y estos son gases contaminantes que tienen otros efectos, y eso es muy importante que cuando ustedes se relacionen, hablen, escuchen, lo tengan bien claro. ¿Cuáles son gases de efecto invernadero y por qué? Y cuáles son otros gases contaminantes que generan también problemas, ¿verdad? A nivel más de la troposfera, o sea, de la calidad del aire que nosotros respiramos, ¿verdad? Y entonces generan otros efectos que no son calentamiento global. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Ok, entonces, aquí tenemos el monóxido de carbono, los hidrocompuestos orgánicos volátiles, ¿verdad? Son una mezcla de hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, los clorofluorocarbonos, ¿verdad? Que son refrigerantes. Entonces ahora, por ejemplo, en las industrias, los sistemas de refrigeración ya no usan, o hay programas en la actualidad. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, en los 2 años anteriores, en las flotas pesqueras, ha habido un programa patrocinado por la ONU para que todos esos refrigerantes cambien, ¿verdad? Y utilicen otros refrigerantes que no afecten la capa de ozono, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar sistemas de refrigeración que usan ahora amoníaco en lugar de usar clorofluorocarbonos, ¿verdad? Las partículas, como ya les dije, ¿verdad? Partículas totales en suspensión, PTS. También van a escuchar PM10, que depende del tamaño de la partícula, o PM2.5, ¿verdad? 2.5 micras significa que esas partículas se acumulan en los pulmones. Y las PM10 tienen un tamaño un poco mayor. Y las PTS, partículas totales sólidas, abarcan pues todo la gama de tamaños del material particulado presente en una corriente de gas. Súper importante eliminarlas, vamos a ver más adelante, que dan superficie, y sobre la superficie de la partícula, sea una partícula sólida o sea una partícula líquida, funcionan como laboratorios y ahí se dan otras reacciones para generar contaminantes secundarios. Las dioxinas y furanos, ¿verdad? Que son compuestos orgánicos persistentes, se acumulan en la grasa, son sumamente peligrosos en todos los procesos de combustión, llámese incinerador, llámese cementera, un horno de cemento, ¿verdad? Se busca evitar la formación de estos compuestos, que son sumamente tóxicos y son bioacumulables, ¿verdad? Entonces se acumulan en la grasa del cuerpo. Ozono, ya les di, ¿verdad? El ozono troposférico y compuestos orgánicos volátiles. Estos son hidrocarburos que no se queman y estos son otros compuestos orgánicos volátiles como por ejemplo sulfuro de hidrógeno o algunos gases como el biogás que se genera por la descomposición de la materia orgánica. Es una familia de más de 300 compuestos, así que estamos hablando de contaminantes, repito, que están a nivel del suelo, en la troposfera, y que tienen efectos directos sobre la calidad del aire que respiramos, ¿verdad? Y estos tienen un tiempo de permanencia mayor, están en las capas superiores de la atmósfera y contribuyen al efecto invernadero. Ok, ahora, antes de seguir avanzando, ¿verdad? Vamos a hablar. ¿Dónde están que no los veo?
vamos a seguir hablando de los tipos de contaminantes, dónde se generan, vamos a aprender a medir esos contaminantes, a calcular la concentración y luego a proponer una medida, ¿verdad? Pero lo cierto es que estamos inmersos en los temas de cambio climático, calentamiento global, mitigación y adaptación, ¿verdad? Son temas recurrentes que ustedes a lo largo de la carrera y en su desempeño profesional van a escuchar, ¿verdad? Yo creo que ya no tenemos que discutir, no está si el cambio climático es real o no. Cuando yo empecé a enseñar esto hace 20 años atrás, ¿verdad? Habían distintas teorías, eso es muy interesante, porque en el tiempo hemos ido avanzando, o sea, la evidencia científica ha ido cambiando, la posición de los políticos ha ido cambiando, el clima ha ido cambiando, ahora tenemos eventos climáticos mucho más extremos, mucho más cortos, ¿verdad? Y entonces nos tenemos que preparar no para un escenario apocalíptico, como algunos lo quieren hacer ver, sino creo que estar conscientes, digamos, de lo que está sucediendo y poder trabajar de una forma activa, ¿verdad? Entonces, desde cada uno, desde su área de trabajo, ¿verdad? Cuando salgan ustedes como profesionales, algunos van a trabajar en el gobierno, algunos van a hacer su propio emprendimiento, algunos van a trabajar en la empresa privada, ¿verdad? Desde los diferentes actores sociales, todos podemos aportar a evitar que el calentamiento global continúe, ¿verdad? Y para eso se creó el panel intergubernamental para el cambio climático. Esto ya no es tanto científico como político, ¿verdad? Y es importante entonces conocer qué es lo que está pasando, ¿verdad? Básicamente, como les dije, ya para nadie es un secreto el tema del cambio climático. Han habido diferentes informes, ¿verdad? Evaluando la situación. Ese panel intergubernamental para el cambio climático está conformado por distintas organizaciones científicas, ¿verdad? Donde llevan el pulso de lo que le está pasando en el clima. Ahora nosotros podemos ver en tiempo real qué es lo que está pasando con el clima. Entonces, es importante saber que ese panel intergubernamental para el cambio climático está conformado por expertos de 195 países, ¿verdad? Que tienen modelos y que esos modelos podemos verlos en tiempo real, monitoreando el CO2 que está en la atmósfera, ¿verdad? Que está en aumento y básicamente se hacen reuniones anuales donde se establecen cuáles son las medidas que vamos a tomar para evitar los efectos del cambio climático que ya está aquí, es una realidad. Entonces, esta es como la parte política, pero se las tengo que presentar porque en la primera parte del curso vamos a hablar de las acciones para evitar el cambio climático, ¿verdad? Entonces, básicamente, si vamos aquí a esta página, un momento. ¿Sabe por qué se me olvidó? Ya deje compartir, un momento. Ustedes pueden visitar. ¿Lo ven? Sí, estoy compartiendo. Esta es una página de la NASA donde ustedes pueden ver aquí la evidencia científica del cambio climático, ¿verdad? Cómo los niveles de CO2 han ido aumentando, ¿verdad?
Sí es cierto que el clima tiene ciclos, ¿verdad? Estos ciclos se miden con un aumento en la composición de la composición de la atmósfera del CO2. Entonces hay ciclos naturales, estos que se ven aquí, ¿verdad? Básicamente es por las estaciones del año, si ustedes se dan cuenta, las masas terrestres mayores se encuentran en el hemisferio norte, ¿verdad? Entonces, al tener presente las estaciones, ¿verdad? Este nivel de CO2 disminuye y aumenta dependiendo la estación del año en la que estén, ¿verdad? Entonces hay ciclos naturales, ¿verdad? Cuando estamos en la primavera, que todo está retoñando, ¿verdad? Entonces se fija más carbono. Se fija más carbono por la fotosíntesis, por el crecimiento de las plantas, el nivel de CO2 disminuye. Pero cuando llega el otoño y el invierno, ¿verdad? Las hojas caen, la biomasa se descompone y el CO2 aumenta. Esos son ciclos naturales, ¿verdad? Y relacionado también con las masas. En el hemisferio norte, ¿verdad? Hay mayor masas terrestres que en el hemisferio sur, ¿verdad? Entonces, cuando el hemisferio norte está más cercano al sol, hay mayor calentamiento, mayor descomposición de la materia orgánica y la CO2 tiende a aumentar. Entonces, eso es un ciclo natural, ¿verdad? Pero no hay duda, ¿verdad? Entonces, todos estos ciclos se han dado a través de millones de años, pero lo que es cierto es que los niveles de CO2 han aumentado hasta el nivel actual, esto es hoy, ¿verdad? Básicamente por el efecto de las actividades antropogénicas. También podemos ver aquí mapa que nos permite ver cómo ha ido aumentando la temperatura de la Tierra desde 1880 hasta el 2021, ¿verdad? Azul es frío, anaranjado caliente, ¿verdad? Entonces los modelos matemáticos pues muestran cómo la acumulación de los gases de efecto invernadero ha influido en el calentamiento de la Tierra, hasta tener eventos climáticos extremos que ya digamos que no nos sorprenden. Yo desde que empecé, como les decía, yo desde que empecé a estudiar esto hace 20 años atrás, el discurso ha ido cambiando. Entonces, ustedes, los invito a entrar a esta página y ustedes la pueden revisar, ¿verdad? Es una página de la NASA. Pueden encontrar los signos vitales, por ejemplo. Los signos vitales, aquí van a encontrar enero del 2022. Esta es la concentración de dióxido de carbono, ¿verdad? Medida en tiempo real. 418 partes por millón. ¿verdad? En medidas directas desde el 2005 hasta el presente. Entonces, todos estos que eran modelos matemáticos, como les dije en el pasado, ahora por el consenso de muchos diferentes científicos, podemos tener ver estos signos vitales medidos aquí en tiempo real. Entonces ustedes pueden entrar e investigar si quieren verlo, ¿verdad? Digamos el aumento de la temperatura global, cómo ha ido aumentando. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Y ya tenemos varios años en que escuchamos, este es el año más caliente de la historia, ¿verdad? Como desde el 2009 pueden ir viendo aquí que
que la temperatura promedio ha ido aumentando hasta tener 0.98 grados centígrados en la actualidad, ¿verdad? Todas estas proyecciones, todas estas proyecciones participan diferentes organizaciones a nivel mundial, así que ustedes pueden pues entrar ahí y ver. Ahora, nos vamos a enfocar en las acciones para enfrentar el cambio climático. Vamos a enfocarnos en las acciones para enfrentar el cambio climático. Y aquí quiero presentarles, entonces, esta evidencia de que se está calentando, de que las masas de hielo se está disminuyendo, de que el mar está subiendo y la concentración de los gases de efecto invernadero, lo pueden, como les dije, entrar a esta página y ver ahí en tiempo real cuánto es la concentración de CO2, cuánto ha aumentado el nivel del mar, etc. Ahora, lo importante es, ¿verdad?, que hay acciones que se están tomando actualmente, ¿verdad?, en todos los países que forman parte del IPCC, entre ellos Costa Rica, y por lo tanto vamos a estar involucrados en las acciones de mitigación. Las acciones de mitigación son aquellas que están destinadas para reducir las emisiones que se introducen a la atmósfera y acciones de adaptación, ¿verdad?, que es decir, ya el cambio climático está aquí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué cambios tenemos que hacer para adaptarnos a ese cambio climático? Entonces, de los acuerdos de París, el más importante es mantener el incremento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Entonces, los países han tenido que tomar medidas para lograr que ese aumento de la temperatura, como ya vieron, les mostré en la gráfica, vamos por 0.92 grados centígrados y la idea sería limitar el aumento de la temperatura hasta 1,5 para evitar los efectos que podemos tener, ¿verdad? Ahorita les voy a poner un video, dura más o menos 20 minutos, está muy interesante, ¿verdad?, para que no nos concentremos solo en los aspectos negativos, sino que nos concentremos en las acciones que estamos tomando para minimizar todos estos posibles efectos, ¿verdad? Algunos ya están aquí, pero podemos minimizar ese efecto. Entonces, en esta lámina que les presento aquí, tenemos cuáles son los riesgos climáticos. Un riesgo climático es una situación que se podría presentar, ¿verdad?, en el caso de que la temperatura aumente 1,5 versus 2 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, tendríamos que el cambio climático es una realidad, ya está aquí. Tenemos efectos porque ya tenemos aumento de la temperatura y ahora lo que tenemos que hacer es hacer cambios en nuestra forma de actuar para poder minimizar esos efectos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el riesgo de inundación, si el aumento de la temperatura es 1,5, ¿verdad? En algunos sectores el riesgo de inundación es del 100%, pero si la temperatura aumenta a un 2%, a 2 grados centígrados, perdón, el riesgo de inundación aumentaría hasta un 170%, ¿verdad? Vamos a tener especies afectadas como los insectos, ¿verdad?, que ahorita con un aumento de 1,5%, ¿verdad?, se verían afectadas el 6% de los insectos, las plantas y los vertebrados contra estos números si el aumento de la temperatura global es del 2%. Y así se contraponen, ¿verdad?, sequías severas en el 2100, 350 millones contra 410 millones de personas, veranos y hielo en el Ártico, ¿verdad?, una vez cada 100 años, al menos una vez cada 10 años, olas de calor extremas, como las que ya hemos tenido, con 700 millones de personas afectadas, 2.000 millones de personas afectadas, aumento en el nivel del mar, esto afectaría a ciertos países, ¿verdad?, sobre todo los que están en Oceanía, algunos tienen riesgo de desaparecer.
46 millones de personas afectadas contra 49 millones de personas afectadas, un aumento en la temperatura, en el nivel del mar, en promedio, ¿verdad? Mundial, de 48 centímetros contra 56 centímetros. El crecimiento económico, obviamente, que todos estos riesgos climáticos y todos estos efectos, ¿verdad? Van a traer una crisis económica y por lo tanto desplazamiento de personas, menor cantidad de producción de alimentos, posibles guerras por agua, ¿verdad? Una serie de efectos que suena así como catastrófico, ¿verdad? Y que nosotros estamos tomando medidas para lograr reducir el impacto del cambio climático. ¿Alguien iba a Profe, hablar? Dígame. sí, tenía la pregunta de cómo hacían esas proyecciones, o sea, como esos números los sacan como, o sea, es Hay la pregunta. modelos matemáticos, ajá, de la parte, digamos, meteorológica y ellos hacen proyecciones que permiten, digamos, sacar estos datos. Y puedes ver, ya lo cerré. Pueden ver ahí en la misma página de la NASA, la cerré. Están todas las redes, digamos, de científicos con diferentes modelos y todos, vamos, hacen las mismas proyecciones. Entonces sacan un promedio en el informe del IPCC, informes, ¿verdad? Que se sacan cada cierto tiempo. Se llega a un consenso entre todos los científicos y sacan esos resultados. Entonces pueden entrar a la página del IPCC y ver esos informes de evaluación. Son unos tomos bastante difíciles, digamos, no son de lectura muy amigable. ¿Me expliqué? Sí, profe, gracias. Mucho gusto. Es muy interesante. Si uno invita, por ejemplo, habla con alguien de la comisión, voy a tratar de invitar a un señor que es de la Comisión Nacional de Emergencia. Ellos para Costa Rica tienen proyecciones muy interesantes de lo que puede pasar en el futuro, ¿verdad? Y con base en eso ellos hacen, digamos, como la distribución de los recursos y tienen identificado qué podría pasar en cada uno de los territorios, ¿verdad? Es un tema. Profe, Hola, de hecho, Rebeca, de hola, hecho el año pasado la Asamblea Legislativa habían hecho, bueno, los diputados, ¿verdad? Habían hecho Ujú. unos recortes de presupuestos a la Comisión Nacional de Emergencias y en realidad esos son temas súper preocupantes porque hay muchos políticos que siguen negando estos temas Ujú, y realmente uno no sabe pues en qué momento vamos a sufrir un evento meteorológico extremo, ¿verdad? A ujú. pesar de que en el Caribe están los países que de alguna manera se llevan la peor parte, ¿verdad? Correcto, correcto. Pues ya tuvimos el huracán, mira, teníamos 150 años de tener un huracán que nos golpeara directamente por la geografía, digámoslo así. Y sí, sigue siendo un tema político y científico, pero bueno, hay que tomar acciones, cada uno desde su trinchera, ¿sí? Bueno, entonces, para seguir hablando de los acuerdos de París, que son mm, como un resumen, ¿verdad? De lo más importante y por qué todas las acciones que se están dando, la próxima semana vamos a tener dos invitadas. El martes vamos a tener a Josie Martínez, es egresada, bueno, en este momento está haciendo su trabajo final de graduación. Ella tuvo la oportunidad el año pasado de asistir a la COP, ¿verdad? Entonces ella nos va a contar un poquito lo que es una COP, qué se está haciendo. Va a hablar sobre la red de juventudes para el cambio climático, que tiene que ver eh, con acciones precisamente en las que ustedes pueden involucrarse y participar, ¿verdad? Esa es una ONG de muchas que hay. Eso va a ser el martes. Y el jueves vamos a tener como invitada a Natalia Gómez. Ella también, ustedes la conocen.
ya se va a graduar, ya presentó la tesis, pero todavía no se ha graduado, pero digamos que ya es ingeniera, solo le falta que le den el título. Ella hizo, bueno, trabajó conmigo, su tema de tesis, hizo una herramienta de adaptación para el sector agrícola. Entonces, un poco como para que se enteren en qué se está trabajando, ¿verdad? Y sí faltan recursos en algunos aspectos, pero bueno, es importante que sepan qué se está haciendo, ¿verdad? Y todo en el marco de que Costa Rica suscribió este acuerdo de París, ¿verdad? Fue aprobado por la Asamblea Legislativa, y entonces es vinculante para el país. Entonces hay muchas acciones que se están dando ahora que ustedes tienen que conocer para trabajar en temas de cambio climático, sistemas de gestión de carbono neutralidad y una serie de temas que son del día a día de los ingenieros ambientales y que por eso es súper importante que ustedes lo conozcan, ¿verdad? El curso de emisiones queda súper pesado, pero es súper importante, como les digo, que ustedes tengan los conceptos al menos y hayan escuchado hablar de estos temas, de qué está pasando y por qué. No sé si alguno tiene otra pregunta. Bueno, entonces, el segundo acuerdo de París, entonces, limitar el aumento de la temperatura, y ya vimos a 1,5. Entonces, los 195 países que conforman el IPCC se comprometen, ¿verdad? Si el país ratifica ese acuerdo, es vinculante para el país, lo que significa que está obligado a hacerlo, ¿verdad? Entonces, el otro aspecto importante es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Son acciones de mitigación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los sistemas de gestión de carbono neutralidad que se hacen en el país con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Hay en la Dirección de Cambio Climático toda una metodología, ¿verdad? Para llevar ese inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel país, ¿verdad? Y eso tiene que reportarse a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, todos los países tienen que comunicar cada 5 años sus contribuciones en la reducción de gases de efecto invernadero, ¿verdad? La idea es que más de 185 países suman más del 95% de las emisiones globales, ¿verdad? Entonces, todos que estamos tomando acciones para lograr la meta de que el aumento de la temperatura no sobrepase 1,5 grados, ¿verdad? Entonces hay que comunicar esas contribuciones. Por eso existe la Dirección de Cambio Climático, donde se lleva toda una métrica para contabilizar todas las acciones necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay un sistema de financiamiento, ¿verdad? Donde los países desarrollados, que son en su mayoría los responsables de la emisión de gases de efecto invernadero más importantes, puedan apoyar a los países en vías de desarrollo para establecer proyectos tanto de mitigación como adaptación. Vamos a hablar de los mecanismos de desarrollo limpio, los CERTs, los BERTs, ¿verdad? Que son un mercado de carbono que existe, ¿verdad? Y a los que los productores costarricenses también podemos acceder. La idea es entonces que haya mecanismos de financiamiento para aquellos que tengan proyectos donde se haga una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, eso es mitigación. Ahora, adaptación. Entonces, en el Acuerdo de París, por primera vez se incluyó la meta de adaptación, ¿verdad? Que consiste en aumentar la capacidad de responder a los cambios del clima, ¿verdad? Fortalecer la resiliencia, que es, bueno, una vez que estamos expuestos a esos cambios del clima, ¿cómo vamos a cambiar lo que hacíamos para adaptarnos a lo que sucedió?
y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, ¿verdad? O sea, hay sectores ya identificados que van a tener, ¿verdad? Que las proyecciones indican que van a tener que hacer, por ejemplo, cambios en el modelo productivo o la forma como se construyen las edificaciones o la ubicación de dónde están esas edificaciones. Todo eso implica un cambio de cómo hacemos las cosas y entonces estamos trabajando en lo que se llama adaptación. Eso con el fin de qué? De proteger a las personas, a los medios de vida, a los ecosistemas, ¿verdad? Teniendo en cuenta esas necesidades más importantes. Bueno, por eso les digo que la próxima semana, yo las invité a ellas dos como para que ustedes vean en qué se está trabajando en la actualidad. El tema de las pérdidas y daños, ¿verdad? Son los efectos ya en los cuales no hay posibilidad de adaptación, ¿verdad? Sino que o las tormentas extremas o las subidas en el nivel del mar. Entonces, aquí todavía, digamos, no ha habido un acuerdo porque hay países que van a ser afectados, como por ejemplo los de la Polinesia, allá que son muchas islas, que el aumento en el nivel del mar en algunos países van a hacer que desaparezcan, ¿verdad? Entonces, no hay un acuerdo todavía a nivel internacional de cómo se va a indemnizar, por decirlo de alguna forma, a esos países que van a resultar más afectados, ¿verdad? Entonces, es todo un mecanismo. Aquí lo importante de esas, ¿cómo es? Reconocer, como se le reconoció a Costa Rica, ¿verdad? Se le reconoció a Costa Rica con el premio que le dieron en diciembre del rey de Inglaterra, ¿verdad? Por el pago por servicios ambientales, ¿verdad? Que son todos los mecanismos que se generan para fijar carbono, ¿verdad? Y aumentar la cobertura boscosa. Entonces, lo interesante de estos mecanismos es que ayudan, como ya les expliqué, a fijar el CO2, ¿verdad? Y también se vuelven instrumentos de desarrollo. Ok. Hay establecidos, ¿verdad? Publicaciones periódicas de los inventarios de emisiones, ¿verdad? Y como hacer un balance de qué es lo que se están haciendo en los países. La parte de transparencia es muy importante para que no haya una doble contabilidad, ¿verdad? Pero bueno, eso se los voy a explicar con más detalle después. Es un campo de acción para los ingenieros ambientales, ¿verdad? En todo lo que está sucediendo alrededor de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, es muy que lo conozcan. Ya les dije, ¿verdad? Que es un tratado internacional que es vinculante para el país, ¿verdad? Ahorita no hay, es voluntario, es vinculante para el país, pero es voluntario, entonces no hay acciones legales para los países que no lo cumplan, ¿verdad? Y la idea es que todos los países lo firmen. Aquí tengo una imagen. Ya esto cambió porque ahora que llegó Biden al poder, pues ya me imagino que ya Estados Unidos lo firmará, pero esto era un estado al 27 de noviembre del 2019 de cuáles países habían ratificado por las asambleas, por los congresos y asambleas legislativas de sus países ese acuerdo del país. Entonces, tenemos actores muy importantes, por ejemplo, China, que está cambiando su matriz energética, o la India, ¿verdad? Que están haciendo esfuerzos grandes para utilizar energía renovable en lugar de combustibles fósiles, ¿verdad? Básicamente por ese compromiso que adquirieron al ratificar el Acuerdo de París. Ok, entonces quiero mostrarles. Voy a dejar de compartir y vamos a ver un videíto
un video. Vamos a ver, un momento, un momento. Se me perdió. Gemma, me iba a decir algo hace rato, pero hasta ahora veo su mensaje. No, profe, todo bien. Era para recordar a las compañeras que cuando usted está presentando no ven las manitas. Ah, ya, gracias. Aquí está. Ok. Es una visión, siempre me gusta que veamos qué está sucediendo. Y escucha, escucha. No, profe. Yo no estaba escuchando, ¿no? ¿Por qué no? Ujú. No, sorry. Entonces, No. dejo de compartir. Y compartir. No sé qué pasó aquí. El cambio climático. ¿Se escucha? ¡Empecemos! Sí, profe. Sí, ahora sí. Ok. Uno, la número 1. Malas noticias. No se puede evitar el cambio climático. ¡No se puede! Me dicen si se escucha bien. Grabado en piedra. ¿Se escucha bien? ¡No se Profe, sí se escucha bien, pero no se está como pegado. Además, aunque ¿Pegado intentara el hablarte de video? cambio climático, no serviría de nada. Sí, bueno, al menos a mí El se me cambio está quedando climático. pegado. De hecho, así es como va a titularse ahora este vídeo. ¿Se ve bien o no se ve bien? Sí, al menos. Sí, pero Para Ok. mí sí. ¿Por qué no te importa? Bueno, esta publicación es interesante. Dice que nuestra capacidad... Espérense. Vamos de nuevo. A ver, la número 1... Dura 20 minutos, pero La está muy interesante. 1... Malas noticias. No se puede evitar el cambio climático. ¡No se puede! Quiero que esto se te quede grabado en piedra. No se puede evitar el cambio climático. Además, aunque intentara hablarte de cambio climático, no serviría de nada. Porque no te importa el cambio climático. De hecho, así es como va a titularse ahora este vídeo. ¿Por qué no te importa? Bueno, esta publicación es interesante. Dice que nuestra capacidad para preocuparnos por algo es como un vaso que podemos llenar con una cierta cantidad de miedo. Y de tanto usar imágenes terribles, hemos desbordado el vaso y nos hemos saturado. El resultado, el miedo, ya no funciona. Un momento, ¿vas a quedarte? Vale, aclaremos lo que es el cambio climático. Gases de efecto invernadero, principalmente CO2, o sea, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Ayudan a la atmósfera de la Tierra a retener el calor del Sol, el llamado efecto invernadero. Lo cual es bueno para muchas cosas. Básicamente, para que exista la vida. Sin estos gases, la temperatura media de la Tierra sería de 18 grados bajo cero.
son buenos. Pero resulta que una especie en concreto los ha producido en grandes cantidades, principalmente dióxido de carbono. A partir de la llamada revolución industrial, comenzamos a quemar carbón, petróleo y gas natural como bestias, para producir energía y fabricar cosas, produciendo muchísimo CO2. A su vez, muchas de las cosas fabricadas también emiten CO2. A causa de ello, la temperatura ha empezado a subir más de lo que sería natural. Esto es lo que llaman calentamiento global. Este calentamiento es la causa del cambio climático. Y si nuestro clima cambia y se hace más cálido, ocurren cosas terribles. Subida del nivel del mar, desbordamiento de ríos y lagos, incendios forestales, avance de desiertos, muerte y desplazamiento de especies. ¡Mentira! A esto se le suele llamar negacionismo. Es otra de las razones por las que no te importa el cambio climático. ¿Qué dices? El negacionismo es una postura que dice básicamente que cualquier cosa sobre cambio climático... ¡Eso es mentira! No hay datos fiables. Aunque en realidad sí los haya. Uno de los datos más impresionantes es el estudio del hielo de la Antártida. En ese hielo hay burbujas de aire de los últimos 400.000 años. En esas burbujas hay datos sobre el dióxido de carbono y la temperatura de eras pasadas. Y hemos visto dos cosas. Uno, que cada vez que sube el CO2, sube también la temperatura. Y dos, que actualmente estamos llegando a los niveles más altos de CO2 jamás registrados. Pero mira tus propios datos. El clima se calienta y se enfría de forma natural. ¡Son ciclos! Sí, es cierto. Durante millones de años, el CO2 y la temperatura han bajado y han subido de forma natural. Pero lo natural no siempre mola. La clave es la velocidad. Si los niveles de CO2 suben rápido y el planeta se calienta también rápido, puede ser una masacre. Aquí ocurrió lo que llaman la Gran Muerte. Desaparecieron el 95% de las especies. Durante millones de años, la Tierra estuvo casi vacía. Y he dicho que subió rápido, pero esto fue una subida de CO2 de miles de años. Ahora podríamos estar volviendo a esos niveles, pero en solo unos cientos de años. Aunque nos estemos calentando, los científicos no se ponen de acuerdo en que el ser humano sea la causa. El panel de expertos internacional sobre cambio climático es muy cuidadoso. Por eso, sobre si somos la causa, en 1995 decían que era posible, después probable, luego muy probable. La última vez ha dicho que es extremadamente probable. La actual subida de CO2 empieza justo cuando empezamos a construir fábricas y quemar carbón. Está sucediendo y somos la causa. La gente que habla de cambio climático solo quiere hacer dinero. La verdad, podríamos decir que donde hay dinero es detrás del negacionismo, porque durante años, estudios negacionistas han sido financiados por empresas cuyo nombre no te costará encontrar en Google. Y los estudios que respaldan lo que decimos no están pagados por compañías. Este grupo de científicos de Naciones Unidas han sido elegidos por 195 países y no cobran por ello. Pero este vídeo es posible gracias a una empresa. Concretamente, Acciona, una empresa que se dedica al negocio de las energías limpias y las infraestructuras sostenibles. Así que tenemos que dejarlo en empate, por ahora. Tengo que reconocer que hay intereses a ambos lados, y eso le viene bien al negacionismo, porque los estudios científicos con que podemos combatirlo de pronto no tienen tanto valor. Ya no te fías de ellos. ¿Y si te están intentando vender una moto? Cómprate un Tesla. Esto es parte de lo que se llama posverdad y hace las cosas todavía más complicadas. Parece que aunque algo sea verdad, puedes no estar de acuerdo. Y luchar contra la posverdad es tan agotador. Intereses. Que aunque no seas negacionista, para no tener que luchar contra ella, buscamos excusas. Una es el tecnooptimismo. Hace 200 años, el británico Malthus dijo que en algún momento la población de la Tierra sería mayor que nuestra capacidad de producir comida. Que todos nos moriríamos de hambre, vaya. Pero Malthus no contaba con tecnologías como fertilizantes, insecticidas y semillas más resistentes que aparecerían 150 años más tarde, disparando la producción de comida. Así que no importa que el planeta se esté calentando más de lo normal. No estamos contando con tecnologías que tendremos dentro de 20 o 30 años que quizá solucionen esto. Otra manera de evitar pegarte con la posverdad es el keep calm, el vamos a calmarnos. El cambio climático es real, pero no podemos pasar de golpe a producir nuestra energía con cero CO2.
Esas tecnologías son caras, deben desarrollarse. Primero deberíamos apostar por el gas natural, por ejemplo, que, oye, produce un 50% menos de CO2 que el petróleo o el carbón. Pues eso, que poco a poco. Último truco, para no pelearse con los negacionistas. Esta es buena, irse a algo seguro. Decir que hay otros problemas más urgentes que el cambio climático. Vale, estas son las razones por las que el cambio climático no te importa. Pero ya que estamos, intentemos desactivar esta bomba mental, ¿no? El Foro Económico Mundial lleva desde 2008 editando un informe sobre los riesgos que amenazan a la humanidad. Y retos como pandemias, guerras o crisis económicas han ido desapareciendo de los primeros puestos, en los que ahora están armas de destrucción masiva, esto es un clásico, eventos meteorológicos extremos, crisis del agua, desastres naturales y, sorpresa, fracaso de medidas contra el cambio climático. No me malinterpretes. No es que estos otros riesgos no existan, es que en términos de impacto mundial, estos pueden hacer mucho más daño. ¿Y por qué piensan esto? ¿Se lo han inventado? Claro que no, hombre. Creo que es pura lógica. Que la razón es que todo está conectado. Me explico. En la última edición visualizan todas estas amenazas como una red de problemas que están conectados unos a otros. Vale, poco a poco. Es obvio que si tenemos un problema de agua, vamos a tener crisis de cosechas que acaban en una escasez de alimentos, ¿verdad? El cambio climático es de los problemas que más conectado está a otros problemas. Las crisis de agua y de alimentos son las obvias, porque las precipitaciones van a cambiar. Por el calentamiento, las lluvias se irán a otros lugares, provocando sequías en algunas zonas, y serán más violentas. Además, los desastres naturales serán cada vez más intensos y frecuentes. Vamos a unirlos también. Nuestras ciudades, nuestras carreteras, nuestros túneles, puentes o presas no están preparados para el cambio climático. Y se espera que fallen más y más. De hecho, ya hay países que piden ayuda porque creen que van a desaparecer. No hablo de grupos ecologistas, hablo de gobiernos desbordados que están pidiendo ayuda. Escasez de alimentos, escasez de agua. El cambio climático va a estar detrás de las mayores migraciones que veremos en el futuro. Otro tipo de crisis que muchos gobiernos resuelven mal. El mapa de problemas completo da bastante miedo y está pensado para un mundo de 7.500 millones de personas. Pero en 2050 quizás seamos 10.000 millones. Piensa en las dimensiones que puede tener esto. Todo está conectado. Y el cambio climático empeora casi todo lo que te puedas imaginar. ¿Sigue teniendo sentido pensar que hay problemas más urgentes si podemos conectar casi todo al cambio climático? No me respondas aún, no es una conclusión todavía. ¿A por qué vamos ahora? Tecnooptimismo. Lo más ambicioso que tenemos hasta ahora es el Acuerdo de París, firmado por los 195 países que se comprometen a comenzar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente a partir de 2020, para no subir más que 2 grados de temperatura por encima del nivel de antes de la Revolución Industrial. Ya hemos subido 1.1 grados, estamos aquí. Y así reducir los efectos, no evitar. Buscan reducir los efectos del cambio climático. ¿Qué tecnooptimismo? Nadie piensa en evitar el cambio climático. Ya no se puede evitar. ¡No se puede! Solo están viendo cómo hacerlo menos malo. Por otra parte, siento ser crítico con el Acuerdo de París, pero expertos de la ONU dijeron que la reducción de CO2 a la que se comprometieron los países al firmar el acuerdo no bastaría para quedarnos debajo de 2 grados, sino que nos haría subir hasta 3,4 grados este siglo. ¿Ves las noticias últimamente? Los huracanes más violentos se forman precisamente cuando aumenta la temperatura de la superficie del océano. Huracanes como Irma están batiendo récords de duración y potencia. Así que imagina su intensidad si llegamos a 3,4 grados. Si los países no se comprometen más, el gran acuerdo no servirá de nada. Nada de keep calm. Esto ya está aquí y tenemos menos tiempo del que pensamos. Países que desaparecen, desastres naturales cada vez más violentos, cosechas perdidas, hambre, guerras por el control del agua, gente obligada a emigrar, gobiernos que no están preparados para el futuro, quizá no respondan como esperamos. ¿Te suena esto? Bueno, por supuesto que te suena. Gente como la escritora Ursula K. Le Guin llaman la atención sobre el hecho de que estos últimos años, cine, literatura y videojuegos solo producen estas visiones sobre el futuro, mundos oscuros y, lo que es peor, inevitables.
profecías terroríficas se llaman distopías. Vivimos en una cultura que parece aceptar que el futuro será obligatoriamente un infierno, lo cual refuerza nuestro problema. El miedo ya no sirve para advertir sobre el cambio climático, ¿recuerdas? Vamos a intentar verlo de otra manera. Pregunta: si todo está conectado y el cambio climático empeora otras cosas que consideramos problemas urgentes, ¿atacar el cambio climático ayudaría a resolver los grandes problemas de la humanidad? ¿Podríamos crear una visión positiva de todo esto? Pero estamos en la era de la posverdad y tú no sabes qué carajo creer, ¿verdad? Sin embargo, sobre esto de la posverdad, he preferido dejarme una carta para el final. Wow. Recuerda que la base es que hay un empate entre los intereses de dos grupos que te la intentan colar, negacionistas y creyentes en el cambio climático. Bueno, la verdad es que no es así exactamente. Las ayudas del Estado se las llevan generalmente las energías que más CO2 producen, y emitir CO2 en la mayoría de las veces no tiene ninguna multa. No discutamos sobre esto, solo tienen que googlear sobre lo que he dicho. Aunque la ciencia esté de nuestro lado, los que niegan que tenemos un problema tienen la ley de su parte. Por supuesto que hay intereses económicos. Siempre que haya empresas haciendo cosas, los va a haber. Funcionan con dinero, no nos chupamos el dedo. Pero las cartas están trucadas. No hay empate. Aquí sí puedo darte una conclusión ya. Tenemos que pedir que nuestros gobiernos garanticen un juego limpio. ¿Te acuerdas de una de las razones que dimos para el Keep Calm? No podemos pasar de golpe a producir nuestra energía con cero CO2. Esas tecnologías son caras. Deben de ser... Bueno, al negacionismo no le gusta que conozcas datos como que la energía solar es ya más barata que el carbón, el petróleo o el gas, ni que España ya cubre el consumo eléctrico de 3 de cada 4 casas solo con nuestra energía eólica. Está funcionando. Ni que China, el principal emisor de dióxido de carbono, está empezando a hacer los deberes y tiene ya el 40% de los aerogeneradores del mundo. Así que la posverdad solo tiene un nombre: manipulación. Y lo bueno de la manipulación es que no funciona tan bien si sabes que estás siendo manipulado. Ya puedes creer a la ciencia sin ponerte nervioso. El cambio climático está ocurriendo. Desde que comenzamos a notar las temperaturas, la tendencia es clara. Cada vez hace más calor. Esto no va a cambiar. Nos tenemos que adaptar a la nueva situación. Vamos mal, no lo hagamos peor. Cuanto antes reduzcamos los gases de efecto invernadero, como el CO2, más reduciremos sus efectos. Mitigaremos, por usar la palabra que usan los científicos. Lo sé, hablar de adaptarse a un problema y de reducir el daño no es la cosa más guay del mundo. Pero te he dicho que intentaríamos verlo de otra forma. Actualmente nuestra red energética está basada en combustibles fósiles. Algunos países los tienen y otros no. Y eso genera guerras para controlarlos y crisis de precios. Pero no solo eso. Como estas energías generan demasiado CO2, hacen peor el cambio climático y aumentan esta distopía. Pero si nos adaptamos al cambio climático, tenemos que cambiarlos por energías renovables. ¿Qué pasaría? Menos CO2, energía más barata y disminuiríamos el riesgo de guerras. Porque la energía deja de depender de un sitio clave. Puede producirse en casi cualquier lugar. Eso nos hace más resistentes a las crisis, porque aunque falle un punto de la red, el resto sigue funcionando, a diferencia de antes. Es por esto que algunos expertos dicen que la energía solar tiene muchísimo potencial en África, donde no hay grandes redes de distribución de energía y quizás sería mejor producirla localmente. Además, 7 de los 10 países más soleados del mundo están allí. Quizá dentro de poco África venda electricidad a Europa a un precio muy competitivo. Vale, tendríamos menos guerras, energía más barata y nuevas oportunidades para muchos países. Pero esto no se queda aquí. ¿Qué pasaría si lo que construimos lo adaptamos al cambio climático? Pues que si tuviéramos ciudades, carreteras o puentes más preparados para esos futuros desastres, podríamos soportar mejor los desastres que ya tenemos. Hasta los negacionistas estarán de acuerdo en que no estamos preparados para los huracanes que sufrimos en la actualidad. Y si asumimos que las lluvias van a cambiar, deberíamos invertir en potabilizadoras, riego eficiente, desaladoras
Y si lo hiciéramos, podríamos resistir también mejor a otros problemas que nadie discute, como las sequías y las crisis de alimentos. El cambio climático es un problema que tenemos ya. Y como todo está relacionado, combatirlo ayuda en casi cualquier otro problema que tengamos ahora. Por ejemplo, absorber CO2. Se hace de maravilla con árboles. Les encanta el CO2, son junkies del CO2. ¿Para qué sirven también? Para frenar la desertificación. Un problema que afecta al 40% de nuestro planeta y que si combatimos, nos hace más fuertes contra las crisis de agua y de alimentos. Si nos adaptamos al cambio climático y mitigamos sus efectos, estamos transformando la sociedad, haciéndola más resistente a cualquier crisis y atacando muchísimos otros problemas que te pueden parecer hasta más urgentes. Esta visión también usa el cambio climático, pero ya no es una distopía, no se apoya en el miedo. ¿Sabes cómo se llama lo contrario a una distopía, verdad? Una utopía. Cuando en 1965 Stanley Kubrick rodó su película 2001 Odisea en el espacio, el hombre aún no había pisado la luna. Kubrick contrató a diseñadores de la NASA y les dijo: en el cine no tenéis límites. Imaginad todo lo que queréis conseguir. La película se estrenó y gente que trabajó en el proyecto Apolo ha reconocido que 2001 cambió su manera de pensar, que tanto los diseñadores e ingenieros que nos llevaron a la Luna como los que trabajan en la actualidad para llevarnos más allá están profundamente influidos por esa película. La utopía dio forma a la realidad. El cambio climático es uno de los mayores errores que hemos cometido, pero intentar contarlo a través del miedo, de la distopía, solo hace que nuestra mente evite enfrentarlo y que haya gente que se aproveche de intereses. Las utopías no tienen que negar los problemas. ¿Recuerdas? Te dije que esto quedaba grabado en piedra. Precisamente las utopías incluyen los problemas porque son el mapa por el que quieren avanzar. Aunque no nos guste, vamos a tener que adaptarnos al cambio climático. Vamos a tener que luchar para que no vaya a más. ¿Y si dejamos de usar el miedo y comenzamos a ilusionar con todo lo que podemos conseguir? Bueno. Entonces, quiero terminar la clase de hoy con, ¿me ven? Sí, con esa visión, ¿verdad? De que Sí, profe. no es un desastre lo que nos espera, sino un mundo de oportunidades, ¿verdad? A ustedes que están empezando, que pronto se van a integrar a su vida profesional, es una oportunidad enorme, ¿verdad? Y vamos a ver en la próxima clase todas las oportunidades que se abren para los ingenieros ambientales de participar en esa transformación de la sociedad. Ya Costa Rica tiene desde el 2018 el Plan Nacional de Descarbonización hasta el 2050. Eso significa que ustedes van a ser los protagonistas de ese cambio, ¿verdad? Entonces, no hay que llenarse de temor, hay que llenarse de esperanza y de ilusión, o sea, por las nuevas formas en que podemos hacer las cosas. Así que hoy llegamos hasta aquí y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes. Que esté muy bien.
Gracias, profe, por compartir luego, el video. Muy lindo. Muchas gracias, profe. Hasta Sí, luego. estuvo todo lindo. Gracias, profe. Ahorita que les gustó. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Gracias.